Hola, hola mis queridos zafiros, bienvenidos a una intervención más de comentar, reaccionar a la historia definitiva de Candy Candy. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana y que este inicio de semana laboral, porque hoy es lunes, sea grandioso para todos. Bueno, veamos, nos quedamos en la carta número 22. Carta que le manda Candy a George Byers porque cayó enfermito. Entonces ya estuvimos viendo algunos detalles de la carta. Es una carta bastante larga y por eso decidí partirla en dos, porque si hubiera hecho de 1 hora todo este comentario. Así es que vamos a retomar donde dejamos. Yo más o menos la partí por la mitad y nos quedamos donde ella le pide a George que le explique cómo le hace para con tan pocas palabras convencer al interlocutor, ¿no? Porque Candy dice que cuál es el truco, que le explique, que le enseñe, porque ella habla y habla con los niños del hogar de Pony y ella misma dice que los niños ni caso le hacen. Muy graciosa la carta de Candy, muy personal, diría yo, muy íntima, porque hay entre una especie de regaño, así, una actitud mandoncilla, ¿no? De a ver, te tomaste las medicinas así como hermana mayor, como tipo mamá, como no sé, ese tipo de energía cuidadora, ¿no? De energía apapachadora que cuida, que está ahí preocupada también por la salud de George, porque ya habíamos comentado que él prácticamente es como Iron Man, está hecho de acero, como el hombre de acero, está hecho de hierro, no sé, o sea, inquebrantable es el hombre, tan maravilloso y fascinante personaje, porque tiene tan pocos diálogos y sin embargo él juega un papel muy importante en esta historia. Y uno de los comentarios es precisamente que Candy le decía: tú querías que yo pensara que el tío abuelo era una persona vieja y tú alimentaste esa idea y no dijiste ni palabras más ni palabras menos para que yo pensara otra cosa. Un verdadero poker face resultó ser George Byers. Y ya cuando se descubre todo, Candy le confiesa a George que ella le sigue diciendo tío abuelo a Albert, ahora que todos esos velos no se han corrido y que ya se sabe la verdad, que ya se sabe su verdadera identidad y que ellos ya pueden hablar sin estos velos de por medio, ¿no? Candy le dice que le sigue diciendo tío abuelo. Y que Albert ya no sabe cómo disculparse, no sabe qué hacer para conseguir su perdón, dice aquí. Y dice, bueno, pero pues yo se lo sigo diciendo porque dice es como una pequeña venganza que tengo derecho de permitirme. Fíjense nada más las palabras. Esto me hizo reflexionar mucho. Esto es el comentario de antes para recordar un poquito lo que habíamos dicho, porque se atravesó el fin de semana. Albert ciertamente engañó a Candy muchas veces, ¿verdad? Le hizo creer que era otra persona totalmente diferente, conociendo de primera mano sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, porque mientras Albert era íntimo amigo de Candy, al que él le podía confiar e incluso hasta las travesuras, transgresiones y todas las cosas que hacía, que estaban mal, ¿verdad? Él se las festejaba, se reía. Y gracias a la misma información que Candy le daba de primera mano, pues él movía los hilos. A eso se le llama manipulación. La manipulación de la vida de Candy. No una manipulación mala, eso sí, pero eso no quita que él haya movido los hilos de tal manera, ¿no? Lo hace obviamente con toda la intención de educarla, de darle una buena educación, no educarla en forma de hacerla así como él,
que tenía una educación muy estricta, o como su hermana, o como los Cornwell, o como Annie, hacerla una dama de sociedad, como decía Anthony, de las antiguas, ¿no? Que están destinadas simplemente pues a acarrear más fortuna a sus fortunas, a hacer una moneda de cambio. Esa era la verdad, esa era la realidad de las mujeres de aquel entonces. Así es que Albert no pretendía eso de Candy, sino pretendía volverla una mujer, pues que tuviera armas, ¿no? Para poder hacer lo que ella quisiera, porque al menos yo siempre he pensado que él quería que ella hiciera lo que ella quisiera de su vida, porque era ese mismo deseo lo tenía para sí mismo. No quería que nadie le impusiera nada, y él obviamente no quería imponerle sus cosas a Candy en el sentido de que vas a ser una dama de sociedad para los Sarlight. Pues no, él simplemente quería darle la mejor educación que pudiera, para que después ella, pues quién sabe, quizá todavía él ni siquiera sabía que ella quería ser enfermera, recordemos. Sin embargo, ahí estuvo moviendo los hilos. Después de echarse este paquetote como el que adopta a esta chica, ¿verdad? Se va, se retira sin dar mayor, ahora sí que seña de dónde anda o cómo anda. Pues ya ven lo que le pasa, que se pierde. Y aquí también vamos a hablar de esa situación, por eso lo retomo. Y dice Candy, es una pequeña venganza que me puedo permitir, porque muchas veces yo le confié cosas a Albert, ¿verdad?, sin saber que él era el tío abuelo, y gracias a esas confianzas o esos temas de los que ellos hablaban, pues Albert por acá hacía sus planes. Así es que, ¿cómo no va a sentir Candy la necesidad de vengarse? Ah, sí, así con que tú eras, ¿no? Bueno, pues ahora para mí vas a seguir siendo el tío abuelo, porque tú mandabas y yo pues obedecía. Yo quería impresionarte, yo quería que sintieras que hiciste algo bueno al adoptarme. Pero resulta que también Albert se divertía mucho con las travesuras de Candy, ¿verdad? Papel de hermano mayor, ¿verdad? De hermano pasalón que esgrimía cuando estaba con Candy, con su personalidad de Albert. O sea, si lo ven, es algo medio confuso y raro de entender. Pero Candy tiene un corazón de oro y es una de las personas que sabe perdonar, que sabe entender situaciones, ¿no? Y por eso, como dicen, bueno, pues te quiero mucho, al fin y al cabo cambiaste mi vida para bien, ¿verdad? Sí te perdono, pero ahora vas a ser el tío abuelo. Y tío abuelo para acá, y tío abuelo para allá. Y Albert ya no sabe cómo hacer que ella deje de decirle así. Porque obviamente ni es su tío, ni es su abuelo. Y no parece tampoco abuelo. Así es que debe ser frustrante para Albert ahora sacarse ese estigma de Candy. Pero bueno, también lo tiene merecido. Y ahora sí, retomemos donde nos quedamos. Después de que le dice Candy a Josh, cómo le hace con ese poder de convencimiento, con las palabras justas y precisas. Así es que bueno, aquí Candy hace una pausa, porque hay otro párrafo, y le dice, deberías tomarte la temperatura otra vez, porque recordemos que esta carta es como medio regañona, como que a ver, ya te tomaste las medicinas, a ver, tómate la temperatura, a ver cómo sigue, descansa, toma agüita. Y ella misma le pregunta en la carta, a ver, ¿qué tal? Si ha bajado la temperatura, puedes seguir leyéndome. O sea, en toda esta actitud de enfermera, de verdad, ¿verdad? Cuando estás en el hospital, a ver, ya, mucha plática, los familiares para afuera, el paciente tiene que descansar. Hagan de cuenta, sí me la imagino a Candy. Dice, el tío abuelo William dice que no hay mejor alimento que mis conversaciones. Dice, ojalá que pues a ti también te haga sentir mejor seguir leyéndome, ¿verdad? Fíjense qué bonito lo que le dice Albert,
que el conversar con Candy es un gran alimento. Y cómo no, si Candy es un espíritu libre, muy parecido a él. Entonces, mientras Albert ahora ya se hizo cargo de la familia, ahora poder platicar con Candy, pues es como respirar aire puro, ¿no? Como voy a dejar de lado el mundo serio, donde te tienes que cuidar de todo y de todos, pensar cada paso que das, cada decisión, cada firma que estampe en un papel, la tiene que pensar 1 y 1000 veces con la ayuda de George, ¿no? Y acá con Candy es como otro mundo, totalmente diferente. La cercanía con Candy lo transporta, ¿verdad? Lo transporta, perdón, a un mundo totalmente fresco, libre, lleno de luz. Así es que qué bonito que Albert diga esto de Candy. Así es que ella le dice: mi apreciado George, dice, tú nunca, pues me dijiste nada, nunca diste pistas sobre quién o la identidad del tío abuelo. Dice, pero él, o sea, Albert, recordemos que ella así lo va a nombrar como el tío abuelo, dice, es un gran conversador. Dice, y me ha contado muchas cosas sobre ti. Ándale. Primero muy calladito el tío abuelo y ahora sí anda de boca floja contando cosas personales de terceros. Primero muy calladitos tanto George como Albert ahí secreteándose entre los dos para que no los pesquen en la mentira ninguno. Y ahora sí, Albert que dice, bueno, ahora vamos a hablar de George porque George no está. Y miren, le dice, gracias a él, o sea, al tío abuelo, ¿verdad? Dice, ahora sé que tú también eres un huérfano. Miren, aquí al fin Candy sabe los orígenes de George y aquí nos vamos a enterar de quién era, ¿verdad? George Villiers, de dónde salió este hombre, tan formal, ¿no? Dice que, y miren, le dice aquí entre paréntesis, le dice, ahora te siento mucho más cerca. ¿Qué es lo que les decía yo? Que George puede entender perfectamente la posición de Candy, porque es la misma posición en la que él estuvo en la generación anterior con el padre de Albert. Y aquí, si pueden ver, hay una analogía, porque papá el papá de Albert, que también se llama William C., adopta a George y lo mantiene ahí junto a él, lo enseña, lo educa, y después acá Albert repite la misma historia pero con Candy, adoptando a una chamaquilla también desfavorecida y huérfana. ¿Sí ven la analogía que hay ahí? Así es que veamos. Dice, me parece imposible, porque yo te conozco muy bien, le dice Candy a George, que fuiste un niño algo así como Chucky, como le dicen ahora, eres un niño Chucky, ¿no? Problemático, desobediente, que no eras un niño fácil. Dice, y se me hace muy difícil pensar en ti como ese niño, pues canijillo, ¿no? Travieso, ¿verdad? En las circunstancias en las que vamos a hablar ahorita, pues es más que travieso, yo diría como un sobreviviente, porque miren lo que dice aquí. Dice, al menos lo fuiste así hasta que conociste al señor William C. Arlight. ¿Cuál sería el otro nombre del papá de Albert? Porque nada más viene una C aquí, William C. Arlight, y es William A. Arlight, que vendría siendo William Albert Arlight. Todos deben de llamarse William, decían en alguna ocasión. Dice, el anterior cabeza de familia, y estamos hablando aquí de William C., el papá de Albert. Dice, me parece una historia maravillosa, porque dice, ella le cuenta lo que le dijo Albert, ya lo echó de cabeza, ya echó de cabeza el tío abuelo. Dice
que en un viaje que hizo William C. a Francia de negocios, un chamaco, ¿verdad?, andrajoso, le quiso robar las maletas donde venían, documentos muy importantes sobre sus negocios. Entonces, pues lo pescan, o sea, lo atrapan a George. Entonces, miren lo que dice aquí, que así fue como se conocieron. Dice, el señor Arlight vio algo en tus ojos, en los ojos de George, de aquel muchachito llamado George Villiers. Entonces podríamos quizás suponer que la nacionalidad de George es francés. Puede ser francés, ¿no? Dice, en lugar de enojarse contigo porque pues obviamente era un delito, ¿verdad? El robo es un delito, no hay duda de ello. Dice, y en lugar de que William se enojara, dice, él decidió traerte a Estados Unidos. Entonces aquí le dice Candy, fue un digno antecesor. Ustedes pueden imaginarse, hay un hueco aquí, obviamente que quizás Albert lo sabe, quizás en algún momento George se lo contó y quizá Albert no se lo quiso decir a Candy porque ya era demasiado personal. ¿Cómo habrá convencido William C., el papá de Albert, a este niño problemático llamado George Villiers, para convencerlo de dejar esa vida y venirse con él a un país al que no conocía? Podríamos decir que, pues al ver a un hombre tan elegante, ¿no? Pues la decisión es muy fácil. No, pues sí, yo me voy con usted a donde usted diga. Pero recordemos que a veces estas personas en situación de calle pues son desconfiadas porque han visto y han vivido desde muy pequeños cosas terribles en las calles. Así es que, ¿qué habrá dicho el señor William C. para convencer a este jovencito, a este niño, de venirse a Estados Unidos con él? ¿Quiere decir entonces que no tenía ninguna familia, que no tenía padres, que no tenía quien viera por él? Sí, ya nos dijeron que es huérfano, así es que imaginen qué habrá pasado por la cabeza de este niño cuando le dijeron, te voy a adoptar. A lo mejor ni siquiera le dijo que lo iba a adoptar, nada más le dijo que le iba a dar trabajo, que lo iba a agarrar quizá, como le decían antes, ballet, creo, ¿no? Que ayudan a los señores con sus cosas personales, que las cuiden, que las tengan a la mano, a veces los ayudan a vestir, bla, bla, bla. Pero William se hizo más que eso. No lo tomó solamente como un empleado más de su séquito, que seguramente tuvo muchos, ¿no? Lo transformó a George en algo más. Y miren, dice aquí, no solo tenía olfato para los negocios, hablando del papá de Albert, sino que también sabía juzgar bien a las personas. Porque le dice, algo vio en los ojos de George el señor William C., que por eso se lo trajo a Estados Unidos, lo convenció y lo trajo, que fue un digno antecesor. Dice, aquel hombre, el papá obviamente de Albert, dice, se empeñó en ofrecerte una buena educación. ¿A qué le suena eso? ¿Se acuerdan lo que les dije al principio que hizo Albert con Candy? Se empeñó. ¿Y qué fue justamente lo que hizo Albert con Candy? No se empeñó en llevarla a la que él juzgó la mejor escuela donde la podían educar, que fue el Colegio Real St. Paul, justamente a la misma altura que Archie, que Steer. Una escuela bastante rancia, ¿no? Y lo digo así porque pues ahí tenían a la élite, la crème, ¿verdad? De los hijos, de los ricos más ricos. Incluso Candy, ya lo saben, tenía la mejor habitación de todo el colegio.
en las mujeres. La mejor habitación la tenían los varones. De los varones, perdón, la tenía Terry. Así es que a eso no se le puede llamar también que Albert se empeñó, William A. se empeñó en ofrecerle una buena educación a Candy. Y mira lo que dice Candy aquí entre paréntesis a George: tú diste resultados excelentes. O sea que mi George aprovechó cada oportunidad que le dio William C. a él. Eso es lo que quiere decir. Y que seguramente debe estar orgullosísimo de lo que hizo de este muchachito francés huérfano, ¿no? Pero además de eso, miren lo que dice aquí: y te crió. Entonces George era muy pequeño todavía y amó como si fuera su propio hijo. Fíjense nada más. Su propio hijo. Esto me pone a pensar muchas cosas y quisiera que el video no fuera tan largo, pero dije que no me iba a guardar nada. Porque si ustedes ven en el anime, por ejemplo, y me refiero mucho al anime porque están los monitos moviéndose y se me vienen estas imágenes. George es muy respetado, para empezar, por la tía abuela. Para empezar. Puede que no sintiera afecto por él, porque no se ve que haya afecto como de familia, ¿no? Como si fuera, él sigue siendo quizá para ella un empleado más, de muchísima confianza, pero al fin y al cabo es un empleado del papá. Sin embargo, aquí dice que lo crió y lo amó como un hijo. Así es que fíjense, puede que los Arlight no aceptaran a George con la misma calidez que William C., o sea, el papá de Albert. Sin embargo, William C. se empeñó en darle tanto amor, el amor de un padre, a George, ¿verdad? La crianza que se le da a un hijo, el esmero que se le da a un hijo, que por eso George es tan leal. No sé si me estoy dando a entender. Puede ser que George entienda que los demás miembros del clan Arlight no lo vean como un igual, quiero decir, eso es lo que quiero decir exactamente, como un miembro de la familia, ¿verdad? Porque es un adoptado. Y a los adoptados siempre se les hace de lado. ¿Sí me explico? Nunca va a ser lo mismo un adoptado que un hijo de sangre. Incluso aunque sea hijo de sangre, si está nacido fuera del matrimonio, ¿verdad? Ya sabe la palabra tan fea con B, como le decían a Terry, también los hacen de lado. Entonces, fíjense nada más aquí, se me viene mucho eso a la mente. La tía abuela respetaba muchísimo a George y yo creo que también lo respetaba porque él siempre fue íntegro en las cosas que se le mandaron a hacer. Era leal completamente al clan Arlight y lo era tan así porque si no era como fallarle a su padre, porque William C. fue el padre, ¿verdad?, de George Villiers. ¿Ven la analogía o no? ¿No es lo mismo que ha hecho todo este tiempo Albert con Candy? La ha querido muchísimo, la ha defendido muchísimo, ha hecho por ella todo lo que estuvo en sus manos, para hacerla una persona de bien, y eso es lo que hace un padre. Pero además, no solamente eso, sino que le dio la libertad a ella, pues, de escoger su destino. ¿Por qué? Porque él tenía el poder de hacerlo. El poder de hacerlo.
ya tenía el poder para poder ofrecerle a Candy, ¿sabes qué, reina hermosa? Escoge el camino que quieres tomar. Tienes esa libertad de mi parte. Quizá por ser mujer. Quizá hubiera sido muy conveniente la idea de la tía abuela o de Sara, más bien de Neil, de venderle la idea a la tía abuela y a su mamá Sara de cásenme con Candy porque así no va a despilfarrar ¿se acuerdan? La fortuna, bla, bla, bla. Eso hubiera sido muy provechoso, tanto para los Ligan, tanto para los Starlight, porque la Candy iba a tener que ofrecer, ya saben, dotes y todo eso por ser mujer. Entonces, quizás ahí hubiera sido un buen fin, por llamarlo así, para Candy, si Albert no se hubiera opuesto, ¿no? Está muy bien, pues es mujer, va a tener hijos, va a ser ama de casa, va a ser una señora de sociedad, pues, ¿qué más? Hasta ahí es hasta donde llegan las mujeres de sociedad, ricas y todo lo que ustedes quieran, bien vestidas, viajadas, pero no dejan de pertenecer a una jaula. Una jaula de la que tiene la llave su padre o su esposo. Esa es la verdad. Pero Albert no se portó así con Candy. Así es que dice, tu respuesta fue superar todas sus expectativas. Las respuestas de George a esa crianza, a ese estudio, a ese esmero, a ese amor de padre que le ofreció William C. Dice, gracias a todo eso, porque si nada más lo hubiera tomado como un ballet, ¿verdad? O como una mano derecha, te estoy educando para que en el futuro seas mi mano derecha y me seas leal. Pero no solamente le dio la educación, sino que le dio amor. Y el amor se paga con una lealtad absoluta, porque podrán darte la mejor educación del mundo, pero si te la dieron a regañadientes, si no hubo amor, un sentimiento de pertenencia, porque este era un niño huérfano, pues George en cualquier momento él pudo haber amasado su propia fortuna, y en cuando Albert agarró las riendas, pues dijo, pues aquí acaba mi compromiso, porque tu papá me dijo que hasta que tú asumieras la silla del tío abuelo del clan, pues ya, yo me lavo las manos, ya hice lo que dije que tenía que hacer, lo hago por esta lealtad, ¿verdad? A quien me favoreció. Nos vemos. Ahí se ven, con su clan y con sus reglas y sus tonterías de gente rica, ahí se ven. Yo me voy a gastar mi fortunita, a viajar a Hawái, o no sé a dónde, o me regreso a Francia, o qué sé yo. Y sin embargo, George sigue al lado de Albert, pues prácticamente lo ve como si fuera su hermanito menor. Prácticamente lo ve como si fuera su hermanito menor. Ay, no, qué fuerte todo esto, la verdad. Qué fuerte. Y ahora uno entiende muchas cosas sobre la lealtad, sobre el por qué hacen tantas cosas, sobre el por qué George incondicionalmente siempre estuvo del lado de Albert y siempre lo va a estar. Y ahora también de Candy. Porque si ahora tenía un hermanito menor, ahora también ya tiene a otra hermanita menor. Ahora ya tiene dos a quien cuidar. Porque vean ustedes lo que dice a continuación. Dice, más tarde, poco antes de morir, dice, el señor William C. murió súbitamente mientras trabajaba. Trabajaba demasiado el señor. Y cómo no, pues por eso los Starlight son lo que son, ¿no? Y ahí está el ejemplo con William C. de quién es George, porque George es como la viva imagen, pues, de William C. Muy trabajador, muy entregado, siempre a la orden, trabaje. Su vida es trabajar. ¿Y cómo es la vida de George? Pues trabajar. Ahí está el reflejo. Dice, antes de que este evento fatal sucediera,
el deceso de William C., poquito tiempo antes, a lo mejor él ya se estaba sintiendo un poquito mal, ya presentía algo, y llamó a George y le dijo: te confío a mi pequeño William A. Arlight, o sea, a Albert, o sea, al tío abuelo William. Y yo me pregunto aquí por qué le dice: te confío a mi pequeño William. ¿Cuántos años habrá entre George y Albert? ¿Cuántos años habrá? A lo mejor George fue el primer hijo, por hablarlo así, de William C. Se me está ocurriendo, ¿verdad? Y en ese inter pues tuvo Albert, porque ya tenía Rosemary, ¿se acuerdan? Y Rosemary y Albert se llevan también un buen de años, como 10. No recuerdo cuánto ahorita. Y no quiero ponerme a pensar porque si no va a ser más largo el video. Pero ¿cuántos años se llevarán George y Albert? Así es que siento no sé, algo en el pecho, así que se me apachurra el corazón, la verdad. Porque después miren lo que dice: oh George, así dice exactamente, página 329 de la primera edición. Oh George, por favor no te enfades, no te enojes con el tío abuelo. Y aquí le vuelve a decir tío abuelo a Albert. No te enojes con el tío abuelo por hablar demasiado. Pues sí, porque está hablando de la intimidad de George. Y fíjense, y otra bromita más aquí, le dice: a su edad todo el mundo se vuelve locuaz. Aquí yo creo que sí estaba medio molesto. Yo era así como: ¿por qué le contó eso? ¿Por qué anda diciendo mis cosas a esa chamaca? Y luego de por sí que es bien hablador. Quizás así yo de que: ay, Albert, ay, William, ¿por qué se te aflojó la boca? Pero con esto que le dice Candy, que a su edad todos se vuelven locuaz. Obviamente Albert no es una persona vieja, está joven, pero ella hace esta pequeña broma y yo siento que aquí a George le dio un absceso de tos. O sea, lo hizo reír, quiero decir, está hablando de algo tan serio, tan bonito, tan sentido, que obviamente quizás a George le trajo, con estas pocas palabras de Candy, le trajo muchos recuerdos. Y de repente le avienta estas dos bombillas graciosas, ¿verdad? Como diría Pitufo Bromista, es una sorpresita para que te rías. Y yo estoy segura que George se rió. Y al final le dice: es broma. Pues cómo no va a ser una broma. Y bueno, ya en el último parrafito de esta hoja dice: ay, otra vez, ay, no, es que... ay, me figura Candy que es como darle un dulcito a George y luego un pellizco, otro dulcito y otro pellizco. No sé, así es como una montaña rusa, porque dicen al tío abuelo, otra vez le vuelve a decir tío abuelo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ay, Dios mío, cuando me explicaba esta historia, o sea, la historia de cómo George Villiers, un huérfano francés, llegó a formar parte del clan de los Arlight de la mano de su señor padre William C. Arlight. Dice: me dijo que has estado ahí desde que era muy pequeño. ¿Ven? A lo mejor era un bebé cuando George llegó a la vida de los Arlight. Que siempre has estado de su parte y que eres la persona en quien más confía. Fíjense nada más lo que está diciendo Albert aquí. Pues ¿cómo no va a confiar en él si prácticamente es como su hermano mayor? Yo no diría que como un padre, porque William sí conoció a su papá, quizá poco, pero lo conoció.
Y George nunca tuvo una actitud paternal con él. Yo diría que más bien como un hermano mayor, ¿no? Mira, papá dijo que tenías que estudiar, así que órale, órale, órale. Ándale, te estás entreteniendo, ándale. O sea, bueno, yo soy la hermana mayor de mi casa, la mayor, y yo sé lo que es eso, por eso les digo, es el hermano mayor es el que va arreando el rebañito, ¿no? Mientras el pastor está cuidando, sus ojos están en la llanura, cuidando que no venga el lobo por las ovejas, ¿verdad? El perro guía, ¿no? El mejor amigo del pastor es quien va guiando a las ovejas. Eso es lo que hace un hermano mayor. Y todos los que estén por aquí que sean hermanos mayores, que tengan hermanos menores, sobre todo cuando hay una bastante diferencia de edad, no me van a dejar mentir, que es como pastorearlos según las órdenes del pastor, según las órdenes de papá y mamá. El hermano mayor es el que anda ahí arreando a los otros hermanitos pequeños. Díganme si no es cierto. Entonces, ¿cómo Albert no va a confiar ciegamente en George? Podríamos decir que la mejor es en Candy, pero no, es en George, en quien realmente pone su total y absoluta confianza ciegamente. Dice, también me ha confesado, y sigue el boca floja del tío abuelo, ¿no? Que gracias a tu presencia, o sea, que gracias a que George está en la familia y que nunca ha dejado su puesto, es como les digo, no porque él ya tomó las riendas ahora sí de la familia y se ha presentado como con la envergadura que él representa para el clan Arlight, ¿verdad? Ya no como un tío abuelo, sino como William, como el jefe de familia. Ya quítenle lo del tío abuelo. Él es el jefe de la familia y no es un abuelo, es un hombre joven. Pero a raíz de que agarró el mando, ahora sí, como les dije, George no por eso desistió y dijo, ay, bueno, ahora sí, que Dios te bendiga, mijo, ya agarraste lo tuyo, ahí te va el paquete completo, bye, bye. Pero no, George nunca hizo eso. Él le dice que gracias a su presencia, Albert le cuenta a Candy que gracias a la presencia constante de George es que él, o sea, Albert, el tío abuelo William, ¿verdad?, ha podido llevar la vida que quería. Lógicamente, Albert agarró las riendas de la familia, pero también vino a revolucionar muchas cosas en su propia familia. No se iba a encerrar por completo a hacer lo que su papá, porque su papá muere también de un exceso de trabajo. Entonces yo creo que para William, fíjense, ahorita estoy cayendo en la cuenta que quizás ese es el motivo por el cual Albert odia el encierro, por el cual Albert odia las obligaciones. No es que no le guste o que sea como se le dice un flojo, un desentendido, un despreocupado de lo que tiene que hacer. Pero sabe que meterse de lleno, ¿verdad?, a echarse en sus hombros todo el peso de un clan, no nada más de una familia, de todo un clan, son un cúmulo de familias que forman el clan Arlight y que todo recae ese peso sobre sus decisiones. Entonces dice que él, yo creo que odia precisamente lo que eso representa, porque esa envergadura que ahora él ostenta como jefe del clan Arlight fue lo que le arrebató a su papá. Las obligaciones, el trabajo, fue lo que le quitó a su papá. Ese es mi pensamiento, no lo dice aquí, eso es lo que yo deduzco y lo que yo creo. Porque dicen, ay, pues es que es un desobligado, pues no le gusta, no quiere agarrar las riendas, bla, bla, nomás se la quiere pasar, ¿verdad?, paseándose por aquí, por allá. Pero había una razón del por qué se resistía. Y pienso yo que esa es la razón. No quiere repetir la historia de su papá. Así es que bueno, Albert ha alcanzado un equilibrio
en su vida, de sus responsabilidades y de lo que él quiere ser, así como Candy. Pero esto se debe gracias a la ayuda ¿de quién? De George. Porque si George no estuviera con él sosteniendo el peso de la familia Arlight, porque esa es la realidad, esa es la pura realidad, ya no lo contó Candy aquí, en esta misma carta, Albert no podría ser quien es. Y Candy no podría haber hecho de su vida lo que es sin la intervención de Albert. Eso también es una verdad. Y también por interferencia de George. Porque si George, y aquí vamos a la siguiente y no me voy a adelantar, falta un cachito de la carta. Vamos a ver. Dice, esto yo creo que es duro de decir. Duro de decir para Albert, decírselo a George, pero aquí se lo está diciendo Candy. Ella yo creo que también se volvió bien locuaz, porque dice, el tío abuelo lamenta haberte dado tantas preocupaciones. Imagínense lo que ha de haber vivido, el infierno que ha de haber vivido George cuando no pudo encontrar más a Albert y no había rastros de él. Imagínense cómo se ha de haber sentido George. Si era el encargo especial que le dejó el señor William C., imagínense nada más el infierno que ha de haber vivido durante esos meses que no se supo nada de él, cuando estuvo amnésico. Y aquí Candy le dice, y tiene razón. Lamentarse por todas las cosas que hizo, que preocuparon tanto a George. Candy dice, tiene razón. Dice, me imagino el dolor que sentiste cuando estuvo desaparecido. ¿Ven qué es lo que les decía? Dice, de pronto dejaron de llegarme tus cartas, o sea, cartas de George, obviamente en nombre del tío abuelo. Dice, y cuando yo me pongo a pensar que tampoco yo quería preocupar al tío abuelo, porque en ese tiempo Candy también andaba para acá, para allá, de enfermera, que si hago esto, que si no hago lo otro, dice, ya no quería darle preocupaciones al tío abuelo y yo también dejé de escribir. Dice, y me dan ganas de echarme a reír. Fíjense nada más. Dice, porque una persona seria como yo, que se supone que está estudiando para ser enfermera y que en principio tenía el visto bueno del tío abuelo William, ¿verdad? Porque él le permitió estudiar enfermería, dejarle en paz, si ella necesitaba algo, él lo iba a pagar. ¿Se acuerdan que ya en una carta George le había comunicado esto? Dice que como una persona que pues se supone que ya es seria, que ya es una mujer, que ya toma decisiones, pues cómo iba a contarle al tío abuelo o a nadie, porque aquí dice que a nadie, que le debía la vida a un tipo extravagante. A un tipo extravagante. Fíjense nada más cómo es que Candy nombra a Albert. Un tipo extravagante que vivía en el bosque de Lakewood y que ocupaba sin permiso una cabaña que pertenecía pues al clan Arlight. Díganme si no es para que te dé así como que ¿qué? Risa, incredulidad, o sea, wow. O sea, ella le dice a George, yo no te iba a contar que pues estaba cuidando a este tipo extravagante porque él me salvó la vida cuando estuvimos en Lakewood. O sea, ella no le contó eso a nadie más que a Terry. Y bueno, y a Archie y a Steer, pero bueno, son sus contemporáneos, son sus aventuras de jóvenes, bla, 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 sin mayor repercusión, porque recordemos que incluso fueron a ver a Albert, ellos también lo conocían. Me refiero a Steer, Archie y Terry.
y las chicas, Annie y Patty, perdón. Entonces, pero ya cuando tenía que mandar una carta oficial, ¿verdad? Seria, pues no le iba a decir al tío abuelo, fíjese que, pues acá ando otra vez, disculpen, como el meme ese, Diosito, sí, soy yo otra vez. Ya me metí en problemas. Me andan corriendo del hospital por aferrarme a cuidar a un tipo extravagante que no se acuerda de nada, está amnésico, no tiene identificaciones, no tiene ni padre, ni madre, ni perro que le ladre. O sea, díganme si eso no es ser extravagante. Pues sí, y en aquel tiempo pues mucho más. Así es que por eso dice Candy que se quiere echar a reír. Dice, porque pues no podía decir eso, no se lo podía contar al tío abuelo. Dice, ¿y tú? Por supuesto, no podías imaginarte que yo pues estaba cuidando de ese tipo extravagante que resultó ser el tío abuelo William. La vida de las personas son historias maravillosas, dice aquí. ¿Ven cómo se cruzan los destinos? Cómo George cuidaba a Albert y lo buscaba, y después de repente se le pasó la estafeta a Candy de cuidar a Albert, porque Candy también lo buscaba, ¿se acuerdan? Cuando ella se viene a Estados Unidos, le encarga a Steer que vaya al zoológico a preguntar si hay noticias de Albert, si él volvió, si le escribió a algún compañero, si hay noticias, ¿se acuerdan? O sea, Candy seguía al pendiente de su amigo. Quiero saber de él, dónde está, ya no llegaron más cartas, qué pasó. ¿Se acuerdan que incluso Steer le dijo? No hay noticias de Albert. Y tanto George como Candy en diferentes momentos están viviendo algo parecido. Mientras todo ese tiempo, George cuidó la identidad de Albert para que nadie supiera que él era el próximo jefe del clan Arlight, dándole este estatus de viejo, ¿verdad? De un hombre mayor. Ay, perdón, le di un manazo al micrófono. Este estatus de hombre mayor para protegerlo, ¿verdad? Para proteger su juventud. Estaba ahí protegiéndolo. Ahora es Candy, pasa la batuta a Candy, y ahora ella es quien está protegiendo a este tipo extravagante que no tiene quien dé la cara por él, no tiene en qué caerse muerto, ni un peso, ni una identificación, ni perro que le ladre. Bueno, tenía a Pupe, tenía a su mofetita, era lo único que tenía este pobre hombre. Y ahora es Candy quien le toca el turno de cuidarle, de cuidar de su salud y de cuidar completamente de él, porque no sabe quién es. Fíjense nada más, por eso dice al último Candy, las historias y las vidas de las personas son maravillosas. Y yo creo que después de esto, George también está muy, pero muy agradecido con Candy por eso. Qué cosas, ¿no? Dime si no se les pone la piel chinita. Bueno, a mí sí, a pesar de que ya conozco la historia al revés y al derecho. Y luego aquí otra vez dice, cuando estaban a punto de obligarme, ya casi vamos para el final, con el compromiso de Neil, dice tú, o sea George, ¿verdad? Que eres el ejemplo de la lealtad, ¿verdad? Rompiste por primera vez las normas, tus propias normas, porque una norma de George, o sea que era de él, es que nadie supiera, en especial Candy, que Albert era el tío abuelo William. Sobre todo ella, este jueguito que le tuvo que seguir a Albert de que ella no sepa que soy yo, ¿verdad? Lo tuvo que cuidar bastante y le dice, rompiste tu propia regla de cuidar la identidad de Albert.
Dice, y las instrucciones del tío abuelo, ¿verdad? O sea, que nadie me halle, no les digas dónde estoy, ¿verdad? Y de esto hay muchos ejemplos. Ya lo hablamos también que en el Hotel Sabón, o no me acuerdo cómo se llamaba la historia, ¿no? Que llegan y se encuentran a Terry donde antes estaba hospedado Albert, ¿se acuerdan? Bueno, dice, estabas tan angustiado, George. ¿Cómo no iba a estar angustiado? Si acá estaban haciendo un chorro de triquiñuelas, los ligan junto con la tía abuela sobre Candy. ¿Cómo no iba a estar angustiado? Porque el único que podía intervenir y salvar a Candy de ser la esposa de Neil Ligan era justamente William A. Arlide. Y el otro no se aparecía por ninguna parte, ni enterado estaba. La tía abuela, andaba ahí moviendo también sus hilos bajo el agua. O sea, y él estaba angustiado porque si de repente hubieran casado a Candy con Neil, eso ya no se iba a poder deshacer tan fácil. Iba a ser un escándalo terrible. Quizá del que la reputación, bueno, a Candy seguramente le hubiera dado 3 pesos, ¿verdad? Le hubiera valido 3 pesos. Pero la reputación que hemos hablado en otras cartas con eso de la ladrona, ¿verdad? Que es la adoptada, es la ladrona, la que trabajó con los Ligan. Imagínense ahora cómo se iba a deshacer de esa reputación. ¿Qué iba a tener que hacer Albert para limpiar la reputación de Candy? Sin ninguna necesidad, porque pues ella no había hecho nada malo, la estaban obligando a hacer algo que ella no quería. Y George sabía que si eso llegaba a pasar y Albert no intervenía, iba a ser muy duro para Candy salvarla esta vez. Entonces le dice aquí Candy, tú rompiste las reglas, me dijiste dónde estaba el tío abuelo para que pudiera ir a hablar con él y pedirle, porque acuérdense que le mintieron a Candy. El tío abuelo dijo que te ibas a casar con Neil Ligan y tienes que obedecer, ¿se acuerdan? Pero era una mentira. Entonces lo que Candy quería era decirle, tío abuelo, por favor, no me quiero casar con mira lo que me hizo, bla, 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 bla. Entonces aquí George dijo, córrele, ándale mija, córrele, antes de que te pesquen, antes de que te atrapen y te matrimonien, ve y habla con el tío abuelo William. Y le dijo, está en tal lugar. Cuando él le prometió a Albert, o por instrucciones de Albert, le dijo, nunca le digas a nadie dónde estoy. Nunca le digas. Y a Candy sí se lo dijo, pero porque era ya de una necesidad extrema, ¿no? Así es que dice, estaba allí, en Leywood. Fíjense, en Leywood, justamente donde estaba armando todo el mitote de la fiesta, ¿se acuerdan? De la fiesta de compromiso y para acá y para allá y el desgarriate a todo lo que daba. Candy casi la tenían ahí que prisionera. Así es que ella va y busca al tío abuelo, lo encuentra y pues ¡fum! La historia da un giro de 180 grados. Dice, no sabes cómo te lo agradezco. ¿Cómo no se lo va a agradecer si le cambió la vida? Si gracias a George le cambió la vida. Y fíjense lo que le dice aquí. ¿Entiendes ahora por qué eres mi caballero blanco? Creo que en el video pasado hice la analogía, ¿no? De las reinas, los reyes y los caballeros que eran leales a sus majestades. Y miren, George aquí es un digno caballero tanto de Albert como de Candy, de los 2 hermanos, porque ellos siempre se han llevado como hermanos. Y también pues él vendría siendo su hermano mayor de los 2. Ay, no. Dice, algún día tengo la esperanza de devolverte
todo lo que has hecho por mí. Le dice Candy a George. Díganme si estas palabras no derriten a cualquiera. Imagínense lo que ha de ser para George, que es tan poco expresivo, que Candy le diga esto, ahora que está vulnerable, ahora que está enfermito, ¿no? Ahora que todo mundo siente la ausencia de la mano derecha de William A. Arlight. Y Candy aquí le dice, si viviéramos más cerca, yo iría a cuidarte sin pensármelo 2 veces. Y no te habría dejado solo ni un solo minuto. A eso se le llama cariño, lealtad, confianza ciega y absoluta. Ser recíproco con lo que la gente te ha dado y querer desear devolverlo en su momento. Afortunadamente George no está enfermo de gravedad, ¿verdad? Pero qué bonito saber que la intención de la gente, aunque lo escriba, tú sabes que es verdad. Que en un caso más extremo seguramente sería verdad. Y luego vuelve otra vez Candy, después de esta nota tan seria y tan así a corazón abierto, vuelven las bromas de Candy como porque para aliviar la tensión del momento, la seriedad, dice, y ahora no me digas que te sientes aliviado. Mira que aunque pues no lo parezca, soy una buena enfermera, ¿verdad? O sea, aquí Candy se refiere a que ¿a poco no te sientes aliviado? Porque vive lejos. Porque no puede ir, dejar las obligaciones que ha adquirido en la Clínica Feliz e ir a donde está George. Aquí no nos dice dónde está, si está en Chicago, si está en Leywood o dónde esté. En Leywood no, porque habría ido. Candy habría ido. Está lejos George. A lo mejor se fue de vacaciones, no sé, a Hawái, por allá se enfermó, qué sé yo, ¿verdad? No sé, no lo dice la carta. Pero Candy le dice que si estuvieran cerca, ella hubiera ido personalmente a cuidarlo y no lo hubiera dejado solo. Entonces, por eso dice, no me vayas a decir que te sientes aliviado de que no estuvieran cerca. Precisamente para que ella no fuera y la tuviera chachareando todo el tiempo ahí en un lado de él. Por eso da risa. A eso es a lo que se refiere Candy. Es una pequeña broma. Ay, qué bueno que esta loquilla no está cerca, porque aquí la tuviera en un lado mío hablando todo el tiempo. Así más o menos. Y por último, dice, se me olvidaba. ¿Ya te tomaste la medicina? ¿Ya te tomaste la píldora? Dice, intenta no pensar en el trabajo ahora que pues estás malito, ¿verdad? Descansa todo lo que puedas, le dice Candy. Y luego, como si oyera la voz de George en su cabeza, Candy le dice, ¿cómo dices? ¿Que no te he dejado descansar con esta carta tan larga? Pues sí, y le dice ella, pues tienes toda la razón, no te he dejado descansar porque la carta fue muy larga. Ahora dice, será mejor que lo dejemos por ahora, ¿verdad? La próxima vez que nos veamos, voy a dejarte que pruebes la tarta de queso casera que ella hace. Imagínense nada más. Ya por último ella se despide y le dice, descansa y sueña con algo bonito. Candy.